nuevamente junto a ustedes. Espero que el Señor esté guardándoles y guiándoles en todo. Quiero que tengamos un tiempo de meditación en las Escrituras en este día y vamos a leer en Efesios capítulo 5 del verso 15 al 20. Dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta circunstancia que estamos viviendo, la cuarentena, es algo nuevo para todos nosotros. Sin duda ya no podemos asistir a nuestros lugares de trabajo, inclusive no podemos ir a nuestros templos y de una u otra manera nos hemos visto forzados a tener algo que quizás hace un tiempo era un lujo, y es tiempo libre. Sin duda las obligaciones en el hogar se mantienen, hay muchos que están tratando de sacar adelante sus trabajos, pero aún así ya no con el ritmo de antes, y el tiempo libre se ha ido dando de una manera especial. Y este tiempo disponible está resultando en un medio de prueba que Dios está usando para que nosotros podamos conocer qué es lo que está gobernando nuestro corazón. Hay hoy en día una sobreoferta de información y también una amplitud de acceso a diferentes medios tecnológicos que nos pueden ayudar a crecer o bien a caer. Y sin duda estamos muy expuestos en estos días a caer en el pecado de la frivolidad, de la superficialidad y del descuido de nuestra vida espiritual. Hay más tiempo para pasar hoy, o en las escrituras o en las redes sociales, para ver series o bien en oración. Pablo en este capítulo 5 hace una exhortación muy pertinente a una iglesia que es sólida, una iglesia que conoce la verdad y que está viviendo tiempos muy peligrosos. El uso sabio de este tiempo de cuarentena puede resultar en la más apreciada inversión en nuestras vidas espirituales para que podamos tener por fin hogares más consagrados, matrimonios más fortalecidos y nuestras vidas sean de verdad vidas más devotas y entregadas al Señor. O en su defecto, el uso necio de este tiempo concluirá el fracaso que ya era nuestra vida espiritual y pondrá el tiro de gracia en eso que éramos como cristianos. Por lo tanto, quiero hacer un llamado a través de esta reflexión a ponernos en guardia en contra de la frivolidad y a tomar seriamente nuestra responsabilidad de ser sabios y diligentes en asumir la responsabilidad de nuestra vida espiritual en medio de días trágicos y días peligrosos. En una sabia y paternal forma de hablar, Pablo ha venido diciéndole a la iglesia acá en Efesios en el capítulo 5 de que es muy importante de que ellos se distancien de lo que alguna vez fueron, que comiencen a vivir esa nueva vida, y lo hacen en un tono de paternalidad, en un tono amoroso, pero a la vez como mandato. Porque sin duda el ocuparnos de nuestra vida espiritual nunca va a ser algo que va a surgir así naturalmente, o que vamos a estar tan dispuestos a iniciarlo. Si no es porque se nos está mandando, muchas veces no lo vamos a hacer. Y por eso Pablo le establece una meta a ellos, y es la de ser sabios. Y definitivamente ya no ser necios, porque no puede ser alguien sabio y necio a la vez, o es lo uno o es lo otro. Y acá, según lo que Pablo nos dice, un necio es alguien, o un sabio es alguien, que se distingue en la manera que ocupa su tiempo. Verso 15: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Un necio es alguien que no tiene un entendimiento claro acerca de las cosas de la salvación, que ocupa sus tiempos y fuerza en conseguir aquello que es superfluo, aquello que es inútil. Es alguien que le da importancia a esas cosas que Dios no le da importancia. El sabio, al contrario, está consciente del peligro que le rodea, no se toma selfies en el borde del abismo. Él sabe que el tiempo es malo, y según el contexto de esa época que Pablo estaba viviendo y en el cual escribía, el tiempo malo era definido porque era un tiempo de mucha mentira, un tiempo de engaño, de falsa doctrina, un tiempo de vanidad, de gente preocupada por cosas superficiales, era un tiempo de perversión, de inmoralidad y también una latente probabilidad de morir.
De hecho, Pablo está escribiendo desde la cárcel. Romanos capítulo 13, del verso 11 al 14, repite esta admonición, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Aún después de convertidos, la carne, esta naturaleza caída, continúa batallando en nosotros. Esta vieja naturaleza es de por sí insaciable, y lo que nosotros debemos hacer es matarla de hambre, para que se debilite. Debemos ser sabios en lo que escogemos para pasar el tiempo. Aprovechemos bien nuestro tiempo para que no seamos necios en estos tiempos peligrosos. Estamos bajo el gobierno de Dios, es cierto. Pero es cierto también que este Dios que gobierna manda a sus hijos a ser sabios. Manda a sus hijos a apartarse de todo aquello que debilite su espíritu. Tantas pantallas a nuestro alrededor tienen un efecto negativo. Apartémonos de las modas digitales inútiles de este mundo, de esas engañosas aplicaciones que nos hacen creer y aparentar de que somos bellos, inteligentes, exitosos, alegres, que buscan impresionar a los demás y que ocupan cada vez más tiempo en nosotros, y que fortalecen en nosotros todo aquello que debiese estar muriendo. Aquellas cosas que debiesen estar siendo combatidas en nosotros, muchas veces las estamos alimentando. El Señor nos ayude. De pronto nos encuentra a la sombra de una pandemia mundial y estamos vacíos, sin un arma que usar para enfrentar el peligro que acecha nuestra ciudad. Construyamos una fortaleza alrededor de nuestro corazón, invirtamos este tiempo en fortalecer nuestra fe, ocupémonos de aquello que honre a Dios. Pablo entiende que en vista de que el peligro es tan grande y la maldad tan abundante, la instrucción es tan importante que él debe repetirla, y continuamos en el verso 17, prácticamente la misma idea pero con otras palabras. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué es lo que Dios está haciendo con esto que está ocurriendo? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? Si conociéramos al Dios de las Escrituras, estaríamos preparados para responder esta pregunta. ¿Te imaginas se nos acerca a alguien lleno de miedo, horrorizado, ante la incertidumbre y la probabilidad de enfermar, de morir, de que su familia se enferme y de que tiene miedo de salir a la calle, que tiene miedo de salir a comprar, porque sin duda son tiempos peligrosos, y nos pregunta esto a nosotros: ¿qué Dios está haciendo con esto? ¿Por qué Dios permite estas cosas y no tengamos nada que ofrecer? ¿De que estemos tan vacíos por dentro? Claro, estamos vacíos de conocimiento de las Escrituras, pero estamos llenos de like en nuestras redes sociales. Debemos estar alimentando nuestras vidas con aquellas cosas que nos fortalezcan, que nos llenen de Dios. Hagamos una dieta que apruebe Dios, que nuestro gozo y alegría, que es lo que es asociado a la borrachera que dice el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Que ese gozo de nuestras vidas, que esa alegría de nuestras vidas esté provista, no por las cosas de este mundo, no por las embriagueces del vino, que dice el verso 18, sino por otra cosa, por la llenura del Espíritu Santo. Quizás este concepto suena un poco abstracto, ¿cómo entenderlo? Bueno, en Colosenses capítulo 3, verso 16, Pablo aporta una idea o un texto muy parecido a este, y que nos ayuda a entender de forma práctica qué es lo que está queriendo decir cuando nos habla de llenura del Espíritu Santo. Y dice así: que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándoles y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Este texto nos provee de una idea práctica acerca de qué significa ser lleno del Espíritu Santo, cuando nos dice de que la palabra de Cristo abunde, esté en abundancia en ustedes. Ser lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, es tener una vida donde la palabra de Cristo abunde, donde las Escrituras, que son el medio dado por el Espíritu, llenen nuestros corazones, nuestras mentes, saturen nuestro entendimiento y nuestras motivaciones para que podamos estar en línea con la voluntad de Dios.
que podamos conocer lo que Dios está haciendo, que podamos entender lo que Dios está logrando a través de todas estas cosas, lo que Él está permitiendo. Si tenemos la palabra de Dios en abundancia en nuestros corazones, podremos discernir nuestros tiempos con completa sabiduría y certeza. Y esto es algo que nos lo van a agradecer. Las personas a nuestro alrededor buscan gente que esté llena de la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante que nuestras vidas estén distanciadas de la necedad y estemos aprovechando bien nuestro tiempo? Porque convivimos con personas que están llenas de temor y que son carentes de esperanza, y ellos demandan de nosotros que estemos sobrios, que estemos lúcidos y con algo para entregar. Pablo, como siempre lo menciona, la obra de Cristo en nuestros corazones siempre va a producir beneficios para alguien más. Las expresiones, salmos, himnos, cánticos espirituales se dan en un contexto colectivo. Pablo habla principalmente de hacerlo esto en compañía de alguien. Y estas canciones, como lo leíamos en Colosenses, estas expresiones de gozo deben estar llenas de la palabra del Señor, para que aquel que nos escuche aprenda, para que aquel que nos escuche, ¿cierto?, tenga contentamiento, tenga gratitud, tenga paz. ¿Cuántos se necesitan de cristianos llenos del Espíritu Santo en estos días? En estos tiempos de pandemia, se necesitan cristianos firmes, capaces de compartir la hermosa melodía del Evangelio con aquellos que lo necesitan, con sus hijos, con sus vecinos, para que ellos puedan encontrar un lugar firme de donde sostenerse en medio de tanta incertidumbre. Este tiempo de cuarentena es una prueba que revelará nuestro corazón. Sabemos que amamos algo cuando a aquello le dedicamos esfuerzo, recursos y tiempo. Dios está sacando a la luz de qué estamos llenos. Este tiempo demostrará de que si no orábamos, si no leíamos las Escrituras, si éramos escasos en buscar la comunión con Dios, nunca fue porque nos faltó el tiempo. No seamos frívolos. No es tiempo para estar jugando. Es tiempo de estar alertas pidiendo a Dios que avive nuestros corazones, pues estos tiempos de muerte e incertidumbre, en estos tiempos de peligro, nuestros hijos y nuestras familias quieren oír a un hijo de Dios en medio de tanta tragedia. ¿Y estamos a la altura de las circunstancias? Escudriñemos nuestros corazones y busquemos el rostro de Dios. Usemos bien el tiempo. Que este tiempo provoque ese avivamiento personal que tanto necesitamos. Oremos al Señor. Amado Dios, te agradecemos la infinita bondad que tú tienes. Y en estos días de peligro te pedimos, Señor, despiértanos, avívanos, haznos ser profetas en medio de una sociedad llena de miedo y de temor. Libéranos, Señor, de la esclavitud de la frivolidad. Señor, apártanos del pecado de ser superficiales como este mundo, Señor, que tiene ídolos en cada parte, que levanta, Señor, ídolos de cada cosa. Ayúdanos a someternos a ti cada día para ser útiles, Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te desafío a que ocupes bien este tiempo y lo inviertas en el crecimiento de tu vida espiritual, en el fortalecimiento de tu familia, en el desarrollo de ese amor por el Señor. Dios te bendiga, que la gracia de Dios te siga sosteniendo.